Imagina estar en un lugar donde deberías sentirte segura y que en cuestión de minutos todo cambie. Sin ruido que alerte a nadie, sin ayuda, sin tiempo. Lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, sino que ya existían señales de que algo no estaba bien, y aún así nadie logró detenerlo. Esta no es solo la historia de un crimen, es la historia de una vida que iba avanzando como la de cualquiera, con metas, rutina, preocupaciones normales, hasta que un día todo se detiene y el país entero empieza a preguntarse qué falló. Ingrid tenía 25 años. No era famosa, no era figura pública. Era una joven que trabajaba, que soñaba, que planeaba su futuro. Había dejado su ciudad natal para crecer profesionalmente, como millones de personas que buscan una oportunidad. Quienes la conocían no la describen desde el drama. La recuerdan tranquila, enfocada, con carácter firme pero reservado. No era de conflictos, ni de escándalos. Era de esas personas que construyen su vida paso a paso, sin hacer ruido, y justo por eso su historia impacta tanto. Porque no encaja en estereotipos, porque podría ser la historia de cualquiera, porque no hay señales externas evidentes, hasta que ya es demasiado tarde. En la Ciudad de México encontró estabilidad, un trabajo, una rutina, una relación. Ahí conoció a Eric, un hombre mayor que ella, con una historia que no era tan visible al inicio, pero que con el tiempo empezaría a pesar. Las relaciones no se rompen de un día para otro, se desgastan poco a poco. Empiezan con detalles pequeños que parecen insignificantes, comentarios, actitudes, silencios incómodos, cosas que se acumulan. En este caso, esos cambios comenzaron a notarse, no de forma explosiva, sino constante, una tensión que iba creciendo, un ambiente que ya no era el mismo, pero que desde fuera parecía normal. Aquí es donde entra algo clave. Muchas veces la violencia no empieza siendo evidente. Se disfraza de control, de celos, de discusiones frecuentes. Se normaliza poco a poco. Y cuando se reconoce, ya ha avanzado demasiado. Personas cercanas hablarían después de ciertos comportamientos. Cambios en la dinámica de la relación. Momentos de incomodidad que no parecían graves, pero que formaban un patrón. Uno que hoy resulta imposible ignorar. Días antes del crimen, la tensión era evidente. No era una relación en calma. Había discusiones, diferencias, desgaste emocional. Nada que desde fuera pareciera extremo, pero sí suficiente para encender alertas. La madrugada del 9 de febrero de 2020 comenzó como cualquier otra. Una noche más dentro de un departamento. Un espacio privado, lejos de miradas externas, donde lo que ocurre pocas veces se sabe, hasta que algo lo cambia todo. Esa noche hubo una discusión. No era la primera, pero sí fue distinta. Algo escaló más rápido de lo normal y cruzó un límite del que ya no hay regreso. En cuestión de minutos, la situación se volvió incontrolable. La violencia dejó de ser solo verbal y se transformó en un ataque directo, uno que terminó con la vida de Ingrid, sin oportunidad de defensa. Ese momento no tuvo testigos, solo quedó registrado en las consecuencias, en lo que las autoridades encontrarían después, en lo que reconstruirían con evidencia y en lo que el agresor diría más tarde. Pero lo que vino después desconcertó a muchos, porque el agresor no escapó de inmediato, no intentó desaparecer por completo. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Llamó a su exesposa, y lo que dijo en esa conversación fue una confesión, directa, sin rodeos, como si en ese momento la realidad comenzara a alcanzarlo, o como si ya no hubiera forma de ocultarlo. Esa llamada cambió todo, porque permitió que la información llegara rápido, que alguien externo supiera lo ocurrido, y que las autoridades fueran alertadas. Sin esa llamada, la historia pudo ser distinta. La policía llegó al lugar poco después y encontró al agresor ahí mismo. No había huido, no había negación posible. La escena hablaba por sí sola. Fue detenido en flagrancia. Un caso que, en términos legales, parecía claro desde el inicio, con evidencia, confesión y contexto. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasaría después, porque el caso no se quedó en el crimen. Se convirtió en algo más grande, algo que involucró a instituciones, medios y sociedad, y que generó una indignación masiva. Por una razón distinta, imágenes del caso comenzaron a circular, material que nunca debió salir a la luz, información extremadamente sensible, filtrada desde dentro de las propias autoridades y compartida sin control. La reacción fue inmediata, no solo por el crimen, sino por la forma en que se trató a la víctima después. La indignación creció y la conversación cambió. Ya no se hablaba solo de lo ocurrido esa noche, se hablaba del respeto, de la dignidad, de cómo incluso después de morir, una persona puede ser vulnerada otra vez.
y eso encendió al país. Las redes sociales explotaron. Medios, activistas, ciudadanos, todos cuestionando lo mismo. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? ¿Quién permitió esa filtración? Las calles no tardaron en llenarse. Marchas, protestas, exigencias. El nombre de Ingrid se convirtió en símbolo. No solo de un caso, sino de una problemática mucho más grande. La violencia de género volvió al centro del debate, pero esta vez con más fuerza, con más presión social y con una exigencia clara de cambios, no solo de justicia. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba, con pruebas contundentes, con una narrativa clara de los hechos y con una sociedad observando cada paso, esperando una respuesta firme. El juicio analizó todo: la relación, los antecedentes, la conducta. Cada detalle fue revisado, no solo para castigar, sino para entender, porque entender también es prevenir. Y este caso obligó a mirar patrones, señales que muchas veces se ignoran, comportamientos que se minimizan, hasta que es demasiado tarde. El delito fue clasificado como feminicidio, no como un homicidio cualquiera, sino como un crimen con contexto de género. Eso marcó la diferencia legal y también social. El sistema judicial enfrentó presión, pero también responsabilidad. No solo era resolver un caso, era responder a una sociedad indignada y enviar un mensaje claro. Finalmente, en octubre de 2022, llegó la sentencia, sin margen de duda, con base en pruebas sólidas y en la gravedad del acto. La condena fue de 70 años, la máxima posible, un castigo que busca marcar un precedente, pero que para muchos no compensa la pérdida, porque ninguna sentencia devuelve una vida, ni repara completamente el daño, solo establece consecuencias y deja un registro de lo ocurrido. Para que no se olvide, el caso dejó algo claro: no basta con castigar después, el verdadero reto está antes, en detectar, en intervenir, en prevenir. Ahí es donde todo puede cambiar. También evidenció fallas institucionales, en el manejo de información, en la protección de las víctimas y en la ética profesional. Errores que no deberían repetirse. A raíz de esto, se hablaron de cambios, nuevos protocolos, sanciones, controles, pero la pregunta sigue abierta. ¿Son suficientes o solo son reacciones momentáneas? El nombre de Ingrid no desapareció. Se convirtió en símbolo de lucha, en recordatorio constante, en una voz que sigue presente, aunque ya no esté. Pero más allá del símbolo, hay una historia personal, una vida interrumpida, una familia afectada, un vacío imposible de llenar. Este documental no busca generar morbo, busca entender, analizar lo que pasó y cuestionar lo que falló, porque ahí está la clave. Cada detalle deja una lección, sobre relaciones, sobre señales, sobre lo que se ignora y sobre lo que se puede evitar, si se actúa a tiempo. No es una historia aislada, es parte de una realidad más amplia, una que sigue presente y que exige atención constante, no solo cuando se vuelve viral. La pregunta final no es ¿qué pasó? Eso ya está claro. La verdadera pregunta es ¿qué se van a hacer para que no se repita? Ahí está el verdadero impacto, porque al final esto no es solo un caso, es un reflejo de lo que falla, de lo que duele, de lo que falta y de lo que todavía se puede cambiar, si realmente se quiere. Recuerda, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué te pareció el video. Nos vemos a la próxima.